cerebro, con la información exteroceptiva, justamente hacen a la autoconciencia del organismo. Entonces, esa interocepción, justamente al estar íntimamente integrada, vamos a ver que está íntimamente integrada como lo muestra ese modelo, justamente informa de los requerimientos que hace a cada uno de esas funciones vitales. Esos circuitos neuronales se comparten, se vinculan y a su vez algunos de esos procesos, ya sean inconscientes y a veces conscientes, los hacemos conscientes a esos procesos de interocepción, impactan en estados emocionales, cognitivos y en la generación de conductas. Es por eso que decimos que es un ida y vuelta a la interocepción. No es solamente un canal de entrada, sino que hay una integración y hay una respuesta, y todo eso se refleja a niveles de emocionalidad, cognición y conductas. Fíjense que acá tenemos lo que estamos abordando, que es la interocepción, que hay muchas de las cosas de todos los componentes interoceptivos ya lo estuvieron trabajando con Selina, por ejemplo, cuando vieron regulación de la ingesta. Ahora le estamos poniendo un nombre, lo estamos enmarcando dentro de un concepto más general. Por eso acá pusimos este modelo, que justamente todo lo que ustedes estuvieron viendo de regulación de la ingesta, regulación de los procesos digestivos, donde justamente ya vieron cómo esa información esteroceptiva, ¿sí?, de la visión, del olfato, se combina para regular la ingesta. Y eso impacta a través de otras estructuras que vamos a ver más profundamente en la unidad 13 sobre los estados de ánimos y las conductas. Es cuando Selina abordaba y hablaba de que había algunas combinaciones en ese sistema nervioso central, en esas estructuras, donde hablaba del área tegmental ventral, núcleo accumbens. Algunas de esas las vamos a nombrar ahora. Entonces, fíjense que ahí hay tres patas que hacen a la autoconciencia de cada individuo: la información interoceptiva, la esteroceptiva, y eso combinado que termina de construir la conciencia, la autoconciencia del organismo. Lo importante entonces es tener ese concepto de que hay una integración entre la interocepción y la esterocepción. Y todo eso que conocemos, ya han visto ustedes en biología general, seguramente en algunos aspectos lo han visto en anatomía, que hace hincapié en la esterocepción, se repiten esos mismos componentes cuando hablamos de los procesos interoceptivos. Entonces, cuando hablamos de que hay información o son señales interoceptivas que son de índole bioquímica, mecánica, térmica y alguna combinación de ellos, que es lo que abordamos como señales nocivas, que obviamente esas señales que son internas, por eso son viscerales, generalmente también pueden contarlo como viscerocepción, pero lo más correcto es interocepción, porque no es solo de las vísceras. Entonces esas señales son sensadas, y esas señales son sensadas por lo que llamamos interoreceptores o interoceptores, que muchos de esos ya los conocen, tienen nombres propios, son los que vamos a abordar cuando veamos la regulación de cada uno de los signos vitales, por ejemplo, pero en la generalidad los llamamos quimioreceptores, hormoreceptores, mecanoreceptores, termorreceptores y nociceptores. O sea que son los interoceptores que sensan los distintos tipos de señales. Cuando hablamos del nombre propio, le decimos baroreceptores. Por ejemplo, cuando hablamos de la regulación lo que conocemos como reflejo baroreceptor, justamente hace hincapié en eso. Pero ese baroreceptor, justamente baro hace a la etimología de presión, y cuando hablamos de presión hablamos de un mecanoreceptor. Entonces, siempre esos interoceptores, más allá del nombre propio que tengan, van a pertenecer a alguna de estas cuatro categorías. Esos interoceptores pueden estar ubicados en dos
generalmente dicen van a encontrar, por ejemplo, quimioreceptores centrales, quimioreceptores periféricos. La mayoría de la información interoceptiva es, obviamente, reclutada por señales, como dijimos, que están en los distintos órganos, por eso hablamos de visceral. También participan estructuras que están en la piel, como vamos a ver en regulación de la temperatura, que ahí comparten la información esteroceptiva e interoceptiva, y entonces todo ese conjunto lo llamamos interoceptores periféricos, que están ubicados en terminales neuronales, y tienen entonces, que son esas terminales, son las mismas vías aferentes al sistema nervioso central. Cuando, fíjense que tenemos entonces mecanorreceptores, acá por ejemplo termorreceptores, y en esa terminal hay estructuras que sensan los cambios en esas señales que dijimos, o señales químicas, o señales térmicas, de movimiento de moléculas, y los interoceptores centrales son los cerebrales, que reciben señales de forma indirecta, o sea, no las reciben de una neurona, sino que las reciben de lo que está circulando, por ejemplo, la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono, los protones del líquido cefalorraquídeo, o sea que están en directo contacto con las neuronas que sensan, no hay vías ahí. Y, por ejemplo, ustedes siempre que hablan de osmoreceptores centrales, que tenemos entonces neuronas que tienen canales que están en el sistema nervioso central, por ejemplo en el hipotálamo, que tienen la capacidad de modificar su apertura por el estado de hidratación de esas células. O sea que, ¿se acuerdan que este ejemplo lo hemos visto cuando hablamos de homeostasis celular, regulación del volumen celular? ¿Por qué? Porque esto directamente, fíjense que es el cambio del volumen de esas neuronas, funciona como interoceptor a nivel central. Otro ejemplo, decíamos, de gases, en este caso llega de forma indirecta, fíjense que es el dióxido de carbono, que atraviesa el capilar y en el líquido cefalorraquídeo se combina con agua, y el protón que se libera de ese dióxido de carbono es el que impacta en receptores que sensan la presencia de protones en el hipotálamo. Entonces, estas neuronas son las que tienen la capacidad de sensar indirectamente la presión parcial del dióxido de carbono a nivel central. Entonces, fíjense que esos interoceptores, que son estructuras proteicas, son canales generalmente, que están insertos en las mismas membranas de las neuronas, que si son periféricas son las que son vías aferentes al sistema nervioso central, y si no las mismas neuronas que están en el sistema nervioso central. Esos receptores, fíjense que acá en este texto lo llama viscerosensores en vez de interoreceptores, los vamos a considerar sinónimos, hacen estas mismas estructuras, y que están, por ejemplo, en el corazón vinculados a distintos tipos de fibras, que son las que llevan la información a ese sistema nervioso central, porque esa es la condición. Esa información llega al sistema nervioso central por distintas vías. Esas vías, entonces, son lo que conocemos como aferencias viscerales, que posiblemente en anatomía lo estudiaron como sistema visceral aferente general, ¿sí? Que son neuronas pequeñas que están en los mismos paquetes de los nervios. La mayoría son amielínicas o del tipo A delta, llevan lentamente la información por esas características, y son las que conocemos que participan en los reflejos, que llamamos reflejos autonómicos, y también en algunas respuestas que pueden llegar a ser conscientes. Por eso hablamos de esta toma de conciencia del estado interno del organismo. Entonces, en este modelo que tenemos justamente, nuevamente ejemplificado, lo que estuvimos viendo un poquito en el sistema digestivo, que tenemos acá, que acá comparten justamente la vía aferente, por ejemplo, acá en el nervio vago. Entonces tenemos las ramas
simpáticas y parasimpáticas que llevan estas aferencias. Generalmente las decimos juntas, pero hay que hacer algunas acotaciones respecto a esto como gran división que tenemos entre aferencia parasimpática, donde tenemos glosofaringio y vagal, los máximos representantes, que terminan en una estructura que es la que vamos a ver después, que es el núcleo del tracto solitario. Y el vago hace relevo antes de llegar al núcleo del tracto solitario en el núcleo dorsal del vago. Hago referencia a esto porque seguramente asumimos que conocen todas estas vías, por eso no entramos en detalle de anatomía, pero como son importantes, les hacemos pequeñas referencias. Fíjense que el núcleo del tracto solitario, ya Celina se lo nombró, y a partir de ahora no pueden dejar de nombrarlo cuando hablen de funciones vitales y regulación de funciones vitales. También tenemos el grupo de aferencias parasimpáticas a nivel sacro y que llevan, todas estas vías llevan información de mecanorreceptores, o sea, interoceptores que se modifican por acción mecánica, por ejemplo, cambios en la presión de la pared de un órgano, por ejemplo, en la vejiga, ¿sí? Quimiosensoriales, como vimos recién en cambios en la presión parcial de oxígeno y el dióxido de carbono, en lo que llamamos cuerpos carotídeos y cuerpos aórticos, por ejemplo, a nivel gastrointestinal, que son ejemplos que vimos con Celina en regulación de la ingesta. Y entonces, para repasar, recuerden que esa información entonces hace el recorrido y va a llegar y va a hacer relevo en el núcleo del tracto solitario. Y después tenemos las espinales, que las pueden encontrar con nombre de espinales o aferencias simpáticas, que llevan principalmente información térmica y nociceptiva. O sea, fíjense que está bien diferenciadas esas vías y qué tipo de información en esa vía aferente visceral llevan lo que reconocemos como aferencia parasimpática y aferencia simpática. Y acá entonces tira abajo todo esto, cualquier mapa conceptual en donde ustedes tienen que el sistema nervioso periférico, ¿sí?, se divide en sistema nervioso autónomo, somático, simpático, parasimpático. Lo que empezamos a ver a partir de ahora derriba esas divisiones, porque vamos a ver que no es solo el sistema nervioso autónomo como sistema, parte del sistema nervioso periférico y que integra funcionalmente y anatómicamente toda la información. Entonces dijimos que esa integración de esa información es la que permite la interocepción, que es la construcción de ese mapa interno. Si solamente fueran parte del sistema periférico, no existiría esta integración. Entonces acá tenemos representado lo que decíamos, aferencias parasimpáticas y simpáticas. Fíjense que ambas hacen relevo en el núcleo del tracto solitario y también aparecen el núcleo parabraquial en algunos casos y el núcleo ventromedial del tálamo como centros de relevo. Pero dentro de estos centros de relevo subcorticales son los más importantes el núcleo del tracto solitario y cuando sigue ascendiendo la información aparece esta estructura que es la ínsula o corteza insular como importante en la integración de esta información interoceptiva. Obviamente que hay otras estructuras como el hipotálamo y la amígdala, que no son corticales, son subcorticales, pero están por encima del núcleo del tracto solitario en jerarquía de organización. Y bueno, la ínsula y esa información que se procesa en la ínsula termina integrándose en la corteza singular y también con la corteza somatosensorial. Es ahí donde digo que se derriban todas esas paredes que se construyen a veces al hacer el mapa conceptual muy desde el punto de vista anatómico. Funcionalmente están altamente integradas. El núcleo del tracto solitario, como dijimos, es una estructura muy importante. Está localizado en la porción caudal del bulbo, fíjense, acá está el núcleo del tracto solitario, donde arriban todas,
fíjense que voy a volver para que noten la importancia. Toda la información aferente interoceptiva llega al núcleo del tracto solitario. Por lo tanto, ahí tienen lo importante que es ese núcleo como centro de no solo de relevo, sino de integración. Ese núcleo del tracto solitario, entonces ubicado en el bulbo, recibe información de muy distintos lugares. También recibe información de, por ejemplo, del glosofaringio, no solo de los cuerpos carotídeos o los varoreceptores a ese nivel, sino también del gusto, también de a nivel gastrointestinal, y acá tenemos de lo que vamos a ver el lunes como importante, las aferencias que recibe el núcleo del tracto solitario de los sensores de presión, los varoreceptores y los quimiorreceptores de presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono, que regulan la presión arterial y que regulan los procesos respiratorios. Entonces, volviendo al núcleo del tracto solitario como estructura importante, acá tenemos el ejemplo, es centro de relevo de integración, y su información, por ejemplo, es, una vez integrada, es, por ejemplo, enviada a la amígdala como parte del sistema límbico. Fíjense que cuando vemos qué otras aferencias recibe, también recibe aferencias de la amígdala, o sea que no es solamente que el núcleo solitario envía información a la amígdala, sino que también este simbolito CEA es una de las divisiones de la amígdala. Fíjense que integran la información y se coordinan mutuamente su actividad. Igual que recibe información de otras áreas, por ejemplo, del hipocampo, y a través de la amígdala impactan sobre la actividad del núcleo del tracto solitario otras estructuras superiores. ¿Qué otra cosa importante tenemos entonces? Que esta información que arriba al núcleo del tracto solitario, como dijimos, no es solamente la información interoceptiva, sino también de estructuras superiores. Dentro de ese núcleo, que en realidad son varios conjuntos de núcleos más chiquititos, hay una red de circuitos de neuronas inhibitorias y excitatorias. Por eso hablamos de que no es solo una estación de relevo, sino que dentro, o sea, no hay una sinapsis donde termina la información de una vía y empieza otra, sino que a su vez dentro de ese núcleo hay interneuronas o neuronas que inhiben o excitan a esas vías. Por ejemplo, esto lo que estaría mostrando acá, que tenemos, nuevamente aparece la información que proviene, por ejemplo, del estómago, que llega al núcleo del tracto solitario, y en el núcleo del tracto solitario hay interneuronas que liberan GABA, que liberan adrenalina y glutamato. Esas interneuronas son las que a su vez reciben información de estructuras superiores que las van a estimular o inhibir, y eso es lo que significa integrar la información. Por lo tanto, la información que del núcleo del tracto solitario se envíe para la regulación y la actividad de los reflejos autonómicos, va a estar exacerbada o inhibida por esa influencia superior. Por eso hablamos de que es un centro de integración que genera las respuestas reflejas coordinando la actividad simpática y parasimpática, y a su vez bajo la influencia de las estructuras superiores. Entonces acá tenemos el ejemplo que vamos a ver en la clase que viene para la regulación de la presión arterial, cómo la información llega al núcleo del tracto solitario, y de allí hay información que, dependiendo si hubo una suba de la presión arterial o una disminución de la presión arterial sensada por los varoreceptores del callado aórtico y del seno carotídeo,
se integra en el núcleo tracto solitario y de allí parten vías estimulatorias e inhibitorias dependiendo del estímulo. Por eso es tan importante el núcleo del tracto solitario. También, por ejemplo, en otros reflejos como el del vómito, también la información llega al núcleo del tracto solitario y se integra en el tracto solitario para generar, en este caso, por ejemplo, que puede ser por información mecánico-química, que también ahí se integra el glosofaringio de información para generar el vómito como respuesta. O sea que el núcleo del tracto solitario tiene muchísima participación en todas las respuestas que tienen que ver con funciones vitales. Además, como dijimos, fíjense acá que tenemos ubicado, acá en el bulbo, dijimos el núcleo del tracto solitario como estructura importante en esta integración y relevo. Cuando hablamos de integración es porque allí entonces se recibe información de estructuras superiores, que sería esta, esta flecha negra, y se integra esa información para generar estos reflejos coordinados, que serían las respuestas reflejas. Pero esa información, como estación de relevo, es enviada, o sea que hay eferencias del núcleo del tracto solitario hacia otras estructuras subcorticales y de allí a estructuras corticales. Entonces es parte de la regulación de estructuras superiores, o sea, la información que se procesa en el núcleo del tracto solitario tiene impacto en la funcionalidad de estructuras subcorticales y hasta de la corteza. Una de las estructuras donde llega la información que se procesa en el núcleo del tracto solitario es la ínsula o córtex insular. Fíjense que entonces pasamos a una estructura que integra mucha información, es muy importante en esa red interoceptiva, y allí entonces se representa lo que sería ese mapa, porque llamamos mapa viscerotópico, porque ustedes, así como estudiaron en anatomía, que tenemos un mapa en la S1 que representa la sensibilidad y un mapa en M1 que representa a cada una de las estructuras de los músculos del cuerpo. También en la ínsula y en la mayoría de las estructuras del sistema nervioso central está todo representado ordenadamente en mapas que representan el cuerpo. Y en este caso se llama viscerotópico porque representa el mapa visceral. O sea que la información llega en forma ordenada a esa ínsula representando cada parte del cuerpo. Esas aferencias, que son integradas en las redes neuronales de la ínsula, fíjense, la información, acá está representada la ínsula, esto es en un corte sagital de un cerebro de ratón, porque obviamente los estudios más básicos se hacen en estos modelos animales, y fíjense, todas las flechas grises es la parte de la información bidireccional de la ínsula, y la que está en negro es la que es unidireccional. O sea que fíjense que recibe mucha información e intercambia mucha, o sea que no solo recibe información y la integra, sino que una vez integrada, esa información también participa de esas estructuras superiores. Y es tan importante que participa en la percepción visual, en las emociones, en la empatía, en la capacidad de anticipación para dar una respuesta y en la autoconciencia. Fíjense que, ¿cómo podemos fundamentar esto? Porque cuando se estudió esa corteza insular, se encontró que intercambiaba información con todas las estructuras que tienen que ver con la interocepción, como vimos recién, pues recibe información del núcleo del tracto solitario, porque recibe información de estructuras del sistema límbico, porque recibe información, por ejemplo, del área tegmental ventral y del sistema cognitivo. O sea que recibe información, bueno, y acá de neuromodulación sería de los sistemas modulatorios difusos, que son justamente como modulatorios, ya los vamos a ver también
en la unidad 13, son importantes porque si bien no generan respuestas, la actividad de estos sistemas modulatorios difusos lo que hacen es poner alguna actividad por encima de otras, si son excitatorios, o por debajo de otras si son inhibitorios. O sea, no la generan, sino que modifican su estado de activación. Una de las cosas que se observó cuando se hicieron los estudios a nivel del sistema nervioso central en el hombre, se observó de imagenológicos, que son los que más se realizan ahora, que se observó que cuando una persona se hace autoconsciente del estado de sus vísceras, esa ínsula es activada. O sea que es justamente donde se integra toda la información del estado interoceptivo. Y a su vez también, si fíjense que le llega información del bulbo olfatorio, le llega información de la corteza sensorial, eso quiere decir que en esta ínsula se está integrando señales intero y esteroceptivas. ¿Cuál es la importancia de esto? Que a esa ínsula se la puede dividir en tres partes, una posterior, media y anterior. Fíjense, la posterior es la que vimos principalmente recién, la que recibe muchas aferencias interoceptivas y de procesamiento primario de esterocepción. Esa información pasa por esas interneuronas, pues estamos dentro de la misma ínsula, a la parte media, y en esa parte media llega más información de las áreas secundarias, somatosensoriales, de las áreas visuales, auditivas y vestibulares, y del sistema límbico, que son vías de la amígdala y del hipotálamo. Allí se integra toda esa información y por interneuronas pasa a la parte anterior de la ínsula, donde termina de integrar, o sea, la ínsula manda esa información a partes, como parte de esa corteza, a otras partes del córtex, como el órbito frontal, el dorso lateral y el cíngulo. O sea que ahí se termina de integrar toda la información y es en esta etapa, acá, en esta ínsula anterior, en interacción con el resto de la corteza, donde ese mapa interno, esa interocepción, se vuelve consciente. Básicamente esto sería la teoría a partir de la que se aborda lo que ahora conocemos como, todos los procesos que en Oriente se vienen haciendo hace miles de años, y acá, bueno, acá le pusimos un nombre como mindfulness, pero básicamente es eso, cómo serían los fundamentos fisiológicos de ese tipo de actividades. O sea, ser consciente todo lo que es la interocepción. Y justamente este modelito, que es muy simpático, muestra eso, cómo el recorrido de la información al ir integrándose, por eso no hablamos, no es una estación de relevo, sino que al recibir información de distintas estructuras del sistema nervioso central, se va procesando esa información y el último nivel, que es la parte anterior, que está en interacción con el resto de la corteza, principalmente la corteza frontal, que ya vamos a ver lo importante que es donde podemos hacer consciente esta interocepción. ¿Cuál es la importancia del funcionamiento de estos procesos? Fíjense que acá tenemos a esa corteza insular, donde decimos que recibe muchísima información del medio externo como del medio interno, allí se integra, tiene impacto en las emociones, y cuando hablamos de por ejemplo, la integración con la corteza orbital, orbitofrontal, habla de cómo uno puede hacer consciente los riesgos, cómo tiene capacidad de anticipación, como dijimos, de qué es importante la anticipación. La anticipación es importante, por un lado, para tomar decisiones, y por otro lado, para lo que se conoce tener comportamientos flexibles. Sobre todo, fíjense que acá la relación que se establece es con otros seres humanos, o sea que hablamos de comportamientos flexibles al integrar toda esa información intero y esteroceptiva, compartirla con las áreas
orbitofrontales y dorsolaterales de la corteza, y es allí donde se termina de construir un mapa de la autoconciencia, lo que permite establecer vínculos sociales. O sea que básicamente ahí está el asiento de la capacidad de establecer vínculos sociales y de qué tipo de vínculos sociales se establecen. Por eso la disfunción de este sistema, con la ínsula como parte importante de integración de la vinculación intero y esteroceptiva, es un importante componente, su disfunción, de enfermedades neurológicas, psiquiátricas y del comportamiento. Por ejemplo, justamente por eso, por ejemplo, en niños autistas hay que enseñarles esa autoconciencia, porque muchas de estas vías son las que no están funcionando adecuadamente. Por eso, en el espectro autista, justamente tenemos pérdida de la flexibilidad en el comportamiento. Ya lo vamos a ver cuando veamos funciones superiores, pero es para que vean que está todo integrado. Entonces, si volvemos a poner como ejemplo lo que estuvieron estudiando en la unidad temática anterior, en el tubo digestivo, vemos que hay señales interoceptivas que con la vía que vimos, el núcleo tracto solitario, se integran en la ínsula, y la integración con la corteza termina impactando en funciones que tienen que ver con lo que, fíjense, llamamos memoria de la interocepción, porque esta capacidad de reconocer el mapa interno, en esa vinculación con la amígdala y el hipocampo quedan señales, digámoslo así, señales de la memoria interoceptiva. Entonces, por eso podemos evocar autorrepresentaciones del estado de nuestro cuerpo interno, del estado interno, que impactan sobre el estado anímico relacionados con la comida. Es por estas vinculaciones anatómicas y funcionales son el fundamento de estas cosas que nos pasan todos los días. Por eso este impacto sobre las emociones, sobre estados de ansiedad, y cómo eso también impacta sobre por ejemplo, el estado de saciedad, y cómo esa saciedad puede generar placer o displacer, porque toda esa concepción del cuerpo queda en la memoria guardada como el mapa interno. O sea que la memoria no es solamente para eventos externos, sino también quedan eventos generados a través del sistema interoceptivo. Y esto que está acá es exactamente lo mismo, pero representado como las estructuras y cómo asciende la información, fíjense, desde las señales relacionadas a por ejemplo, el estado nutricional, los nutrientes que pueden estar en el tubo digestivo, como señales vagales, endócrinas, llegan al núcleo del tracto solitario, algunas van directamente al hipotálamo, otras que son más sensoriales, fíjense, se integran a través de la relación somatosensorial en el tálamo, llegan a estructuras que son las que habló Celina cuando hablamos de regulación de la ingesta, ¿sí? Que tienen que ver cómo esto que tenemos acá de reconocimiento en la memoria, en la metarepresentación de placer o displacer relacionado con la saciedad por la comida, se puede convertir, por ejemplo, a través de este sistema, que es lo que vamos a ver en el sistema nervioso como sistema motivacional, en suplementación, ¿sí?, de la comida por otras cuestiones. O sea, sería como el fundamento fisiológico de la adicción de la comida, si esa saciedad me da placer, en reemplazo de otras cosas. Porque estos mismos circuitos, que son los que vamos a ver como adicciones, funcionan de la misma forma para la comida, para la nicotina, para la cocaína. Son básicamente formas de reforzamiento de esa conducta. Y en el fondo, todo eso, ¿con qué tiene que ver? Con esta representación interna que se guarda en la memoria, que proviene ¿de dónde? De las señales que mandan estos interoceptores a través del núcleo de tracto solitario de la ínsula y que se procesan en la corteza frontal. O sea que ahí entonces terminamos de derribar
cualquier división, si bien históricamente las dividimos el sistema autónomo del sistema somático, vemos que están más integrados que separados. Entonces hablamos de que se generan respuestas. Ya vimos que en el núcleo del tracto solitario, ahí ya a ese nivel se generan respuestas ante modificaciones o ante señales que representen modificaciones del estado de estas señales internas. Entonces, ¿qué tenemos? De esta información interoceptiva aferente, que tienen distintos niveles de integración, también se generan respuestas. Esas respuestas, nuevamente, si aplicamos esto a lo que estuvimos viendo en digestivo, lo podemos reconocer como reflejos. Reflejos que tienen que ver con manejos a través de toda la información, fíjense, de las vías aferentes, cómo se va integrando la información, acá llegamos a la ínsula, y esa información que se integró a ese nivel del sistema nervioso central, hipotálamo, ínsula, corteza prefrontal, tiene impacto sobre qué? Sobre las estructuras que acá comienzan, que regulan las vías eferentes del sistema nervioso autónomo. O sea que, nuevamente, volvemos a romper esta estructura, que no es que el sistema nervioso autónomo comience en la neurona eferente como simpático y parasimpático, sino que está íntimamente integrado con todas las regulaciones superiores en cada una de las funciones. Entonces tenemos ese tipo de respuestas como reflejas y tenemos otro tipo de respuestas que también la vimos en la clase anterior, creo, cuando veíamos regulación de la glucemia, que vimos, por ejemplo, que hay glucorreceptores centrales, que serían quimiorreceptores de interocepción, que generan diversos tipos de respuestas endocrinas y neuroendocrinas, por ejemplo, modificando lo que es la función del eje hipotálamo-hipófisis. Y vimos el ejemplo del aumento, por ejemplo, de cortisol ante la hipoglucemia. Entonces, ahí podemos comenzar a abordar la importancia, ya vimos la importancia del núcleo del tracto solitario, la importancia de la ínsula en este proceso de integración, y como parte, además de integrar información de la vía aferente, pero como centro de integración de la respuesta. Tenemos al núcleo del tracto solitario, por un lado, a nivel de algunos reflejos, y al hipotálamo como generador de respuestas a través de la integración neuroendocrina. Entonces, ese hipotálamo, como parte de esa respuesta, acá nuevamente tenemos el ejemplo de toda esa información que llega a través del sistema simpático, de las vías simpáticas y parasimpáticas, a través del vago en este caso, fíjense, que tenemos el núcleo dorsal del vago, que esa información se termina de integrar en el núcleo del tracto solitario, tenemos la integración bidireccional del núcleo del tracto solitario con el hipotálamo. O sea que el hipotálamo recibe información de toda esa viscerocepción, de esa interocepción. Y esa información, que lo vemos acá como inputs sensoriales, o sea, como aferencias, como esa que vimos recién, también recibe información directa porque tiene cantidades de estos receptores centrales, interoceptores centrales. Cada una de las estructuras del hipotálamo tiene esos interoceptores, ya sean quimioceptores o termoceptores, por ejemplo, receptores de señales como glucocorticoides, la leptina, que vimos que impactaba cuando vimos regulación de la ingesta, y también lo que vimos hace ya más tiempo, cuando vimos ritmos circadianos, que es como centro también que traduce la información del día y la luz y la integra esa información a la eferencia o a las respuestas que genera
que lo genera a través de distintas estructuras. Como dijimos, la hipófisis, también porque comparte esa información con estructuras superiores, porque esa información también impacta sobre respuestas del sistema nervioso autónomo. O sea que por eso hablamos del hipotálamo, fíjense como el integrador de mucho tipo de información. Por ejemplo, como para darles solo un ejemplo, acá tenemos lo que hablábamos recién como un input hormonal, o sea que cuando hablamos de inputs o de aferencias, generalmente lo vemos como un nervio que llega, pero también tenemos los inputs humorales, o sea, el sistema nervioso endocrino, por en este caso la leptina y la grelina, que son señales que en vez de llegar a una neurona, llega una hormona, por ejemplo, la leptina, y que impacta sobre los núcleos que regulan la ingesta, que son núcleos hipotalámicos. También, ¿se acuerdan que vimos como señal de saciedad la distensión del estómago a través de neuronas que donde se integran en el núcleo del tracto solitario, hace relevo en el núcleo parabraquial y llega también a los núcleos de regulación de la ingesta en el hipotálamo. Esos serían ejemplos de cómo este modelo general ya lo hemos estado aplicando cuando vimos regulación de la ingesta y regulación de los procesos digestivos. Otra forma de toda esa información que le llega al hipotálamo, procesada, o información hormonal, o sea, procesada porque puede haber sido integrada en el núcleo del tracto solitario, o en la ínsula, o en otras estructuras del sistema límbico, o porque llega a través de señales externas, como es el ritmo de luz-oscuridad, o porque le llega por estímulos internos, como hormonas. Las respuestas que se generan a partir de la integración de esas señales en el hipotálamo pueden ser de tres tipos principalmente. Generalmente vemos la respuesta autonómica, la respuesta la más conocida y la que más rápido nos sale es por la relación hipotálamo-hipófisis, como con la regulación de la liberación de hormonas, y la respuesta conductual. O sea que cuando hablamos de esos ejes que generalmente nosotros tenemos tan recortada la información que decimos, la hormona tiroidea se regula por la liberación de TRH, que libera TSH, que libera T3 y T4. Nos olvidamos que esa regulación en realidad es parte de la respuesta a algo, o sea que tenemos que incluirlo, no podemos estudiarlo separado para poder verlo más detalladamente, pero es parte, cuando hablamos de sistemas, de visión sistémica, ese eje es parte de este tipo de respuestas del organismo como parte del sistema interoceptivo. Esos núcleos hipotalámicos son muchos, todos tienen importancia fundamental en alguna función vital, y no vamos a entrar en detalle porque todos estos núcleos los estudian en la guía de autoestudio de la unidad temática 13. De esto, justamente esto nos habla de que si bien intentamos hacer recortes para el estudio, es imposible desvincularlos. O sea que estos núcleos hipotalámicos los van a ver en la guía de autoestudio de la unidad temática 13. Pero tengan en cuenta eso, que son muchos núcleos y cada uno de esos núcleos entonces tiene interoceptores que reciben información visceral o del medio interno y que regulan funciones vitales. Y obviamente que parte de la integración que se hace en esos núcleos se expresa como respuestas a través de lo que conocemos como relación hipotálamo-hipofisaria, que regula las principales respuestas neuroendocrinas. ¿Por qué tampoco entramos en detalle de esta estructura que es la base de una función? Primero porque asumimos que muchas de estas cosas ya lo saben lo que es un sistema portal, cómo ese sistema portal impacta sobre la interacción entre el hipotálamo y la hipófisis, pero todo eso además lo tenemos en la guía de autoestudio de la UT12, como ejemplo de regulación de hormonas que tienen, por ejemplo, impacto en el crecimiento.
perdón, en la reproducción. Entonces, llegamos a que la otra pata que dijimos, respuestas neuroendocrinas y respuestas a través del sistema autónomo, como los reflejos autonómicos, que vimos que muchos de ellos ya se integran a nivel de el núcleo del tracto solitario, porque ese núcleo del tracto solitario integra a su vez información que proviene de estructuras superiores. Entonces, si bien nosotros vemos a los reflejos autonómicos de esta forma, generalmente, ¿sí?, que hay una vía aferente que es parte de este sistema interoceptor y una vía eferente, ya sea simpática o parasimpática. Tenemos que recordar que todo esto tiene impacto, o sea, es impactado, es regulado por estructuras superiores. O sea que en realidad la forma adecuada de incorporar esto, que es un pedacito del sistema, un recortecito del sistema que vemos como reflejo del sistema nervioso autónomo. Lo tenemos que, así como el eje, no lo podemos ver solo, lo tenemos que integrar a lo que estuvimos viendo recién, porque esto sería, ¿sí?, lo que entendemos como reflejo autonómico. No nos tenemos que olvidar que en realidad es el resultado de la integración de todas estas estructuras del sistema nervioso central, que no se las voy a repetir porque son las que vimos anteriormente, que integran información desde el córtex prefrontal, la ínsula, la amígdala, el hipotálamo, obviamente como centro de integración de esta vía eferente, el núcleo del tracto solitario. Entonces, fíjense que cómo cambia cuando comenzamos a integrar la información y no la vemos de forma recortada. Perdón. Todo esto tampoco entro en detalles porque lo que es cómo son las estructuras y las interacciones neuronales en los ganglios autonómicos, los neurotransmisores, todo eso lo vemos en la guía de autoestudio 13. La guía de autoestudio 13 tiene 3 partes, por eso vemos en profundidad el cómo se integran y cómo actúan los mediadores químicos de estos reflejos autonómicos. Acá solamente lo que vemos es cómo está integrado el reflejo autonómico como respuesta de este sistema de la interocepción. Justamente acá entonces, nuevamente para esto que está en forma de tabla, trasladarlo a que tenemos todo un sistema por encima de lo que nosotros vemos como reflejo autonómico que hace a la homeostasis. Acá, este reflejo entonces no debemos desvincularlo del resto del sistema. Y también reconocer que muchas de las cosas, de los componentes que observamos en un comportamiento, son expresiones de estos reflejos que se modulan y que se generan perdón, a través del sistema nervioso autónomo. Entonces, este es un buen modelo para que ya vayan viendo que todo lo que vemos de ahora en más está todo integrado. Entonces, esta integración de todos estos procesos, ya sea interoceptivos como exteroceptivos, ayudan a construir o determinar respuestas que conocemos como adaptativas. ¿Por qué pongo entre comillas adaptativas? Porque ya vamos a ver que en general es un término mal usado. Y si recuerdan el trabajo práctico de uno de los primeros trabajos prácticos que vieron, donde nuevamente vieron a lo que nosotros definimos como evolución, van a ver que adaptativa tiene una connotación que no es la adecuadamente utilizada en muchos libros. ¿Por qué es importante esto? Porque como se están censando el impacto del medio externo a través de la heterocepción, la situación del medio interno a través de la interocepción, todo eso se integra en las estructuras que vimos y eso genera respuestas adecuadas a esa integración, respuestas fisiológicas, respuestas conductuales y en situaciones, también en muchas de esas situaciones, respuestas que tienen impacto psicológico, por eso hablamos de la autoconciencia, y eso se observa mucho
toda esa integración cuando estamos en presencia de estresores. El detalle de los estresores lo vamos a dejar para el teórico de estrés, pero justamente la aplicación de todos estos conceptos que vimos como modelos generales en la altura justamente hace a que veamos cómo esta integración entre la estereocepción y la interocepción hacen a esto que es una respuesta, entre comillas, adaptativa a la altura, que esa misma altura representa un estrés, es un estresor para el organismo. ¿Por qué es una situación acompañada de estresores ubicarnos en la altura? Por principalmente dos cuestiones. A medida que ascendemos, ¿sí?, va disminuyendo la temperatura. Obviamente que dependiendo de dónde comencemos a nivel del mar, esto te da un ejemplo, si a nivel del mar hay 28 grados, a 1600 metros ya descendió 10 grados la temperatura. Obviamente que si a nivel del mar hacen 2 grados, va a ser bajo cero la temperatura cuando lleguemos a 1600 metros. Aproximadamente, les digo acá una idea, que la temperatura disminuye 0,6 grados centígrados cada 6 metros. Por lo tanto, tiene un fuerte impacto la disminución de la temperatura cuando estamos expuestos a grandes alturas. Otra situación que es un estresor en la altura es que a medida que ascendemos, la presión atmosférica cambia, o sea, la presión que ejerce la atmósfera sobre las moléculas de los gases cambia, eso es lo que llamamos como presión atmosférica disminuye. Por lo tanto, fíjense acá que está representada la densidad del aire, por eso disminuye, por eso se dice el aire se hace más liviano. Pero fíjense qué es lo que ha representado acá como concepto básico de presión. ¿Sí? ¿Recuerdan? Sería, si vemos la presión representadas por estas moléculas, la presión parcial de un gas, obviamente que a mayor altura hay menor presión parcial de ese gas porque hay menor presión atmosférica. Y eso es lo que se ve en este gráfico. A medida que se asciende, acá están metros de altitud, ¿qué pasa con la presión atmosférica barométrica? Disminuye. Y la presión de los gases de la atmósfera también disminuyen. ¿Cuál es el que mayor impacto tiene sobre el organismo? Y es un factor estresor de la fisiología del organismo, la disminución de la presión atmosférica, de la presión parcial atmosférica de oxígeno, que también disminuye. Ahora, cuando lo vemos en términos fisiológicos, acá vemos cómo disminuye con la altitud. Ahora entendemos por qué, porque al disminuir la presión atmosférica, disminuye la presión parcial de todos los gases que componen esa atmósfera, disminuye la presión parcial de oxígeno ambiental y también disminuye, por ende, que está en rojo, la presión parcial de oxígeno arterial. Y si ustedes recuerdan el teórico de cuando hablamos de oferta distal de oxígeno, ¿cuál es la consecuencia de esta disminución de la presión parcial de oxígeno arterial? Es una disminución de uno de los principales, del principal factor de oferta distal de oxígeno. Por lo tanto, cuando hablamos de respuesta ante este estresor, tenemos respuestas que tienden a generar respuestas adaptativas para la disminución de la temperatura y respuestas adaptativas para la disminución de la presión parcial de oxígeno. Por lo tanto, todo esto que vimos como modelo, como les adelanté, lo vamos a aplicar en la respuesta de un organismo en la altura. Y ahí entonces, ¿por qué hablamos de aclimatación y adaptación a la altura? ¿Por qué hay una diferencia? No son sinónimos. Aclimatación lo vamos a definir como nos vamos a poner de acuerdo entre nosotros, como le digo. Por eso estas instancias son para ponernos de acuerdo entre nosotros, porque en los libros a veces aparece como adaptación, a veces aparece como aclimatación. Son respuestas todas, ¿sí? Pero aclimatación lo vamos a entender nosotros como una respuesta compensatoria a la exposición temporal. O sea que estamos ascendiendo temporalmente y bajamos.
ya sea por deporte, porque viajamos por turismo, por lo que sea. Eso es una aclimatación. Respuesta compensatoria del organismo ¿ante qué? Ante esa disminución de la presión parcial de oxígeno o esa disminución de la temperatura como los dos principales factores estresores. Adaptación lo vamos a entender y lo vamos a vincular más al concepto evolutivo, si bien tampoco es una, valga la redundancia, adaptación del concepto de adaptación. ¿Por qué? Porque nos vamos a referir a adaptación cuando hay cambios morfofuncionales que son expresados ¿por qué? Porque la carga génica de los pobladores en altura permite expresar fenotípicamente algunas características morfológicas y funcionales que tienen que ver con cuestiones estructurales de vasos o estructurales del pulmón o hasta bioquímicas que permiten que esas poblaciones vivan constantemente a grandes alturas. O sea, esa es la diferencia entre aclimatación y adaptación. Obviamente que cuando hablamos de altura hay otros factores que impactan, no solo esa caída de temperatura, sino también la disminución de la humedad relativa a medida que ascendemos, impacta mucho en el vapor de agua que se va perdiendo, la irradiación solar, no solo por el calor, sino por el hecho de la irradiación, los impactos de la radiación por sí, no por calor, el viento, dependiendo si hay viento, también genera cambios en el gasto energético como impacto, tanto para mantener la temperatura como por el impacto en la deshidratación. Por lo tanto, sumado todo eso, hay límites para la tolerancia a la vida en la altura. O sea que esas poblaciones que están adaptadas a vivir en la altura, a partir de aproximadamente los 4.800 metros, ya puede haber viviendas, pero son viviendas que son para pasar ciertas etapas y volver debajo de los 4.800 metros. O sea, no hay poblaciones que estén habitadas permanentemente. Ese sería el límite de tolerancia para la vida. Bien, entonces, como primer factor, vamos a hablar del balance térmico. Y la termorregulación, porque para entender la termorregulación primero tenemos que hablar del balance térmico. Y acá aparece la palabra que ya hablamos mucho, la palabra balance. Vamos a recordar, vamos a ver cómo se van linkeando varias de las cosas que ya vimos hace poquito, por eso quería empezar por la regulación de la temperatura en altura. Importancia, porque el cambio en la temperatura impacta mucho en la fisiología, porque como ya saben de bioquímica, esa temperatura determina a través de la actividad enzimática todos los procesos metabólicos y por lo tanto fisiológicos vitales. Y esa temperatura corporal está estrechamente relacionada con la actividad metabólica. Si ustedes lo recuerdan el gasto energético, lo vamos a repasar. Y obviamente ese calor que se genera cuando tratamos de aplicar las leyes de la termodinámica, ¿se acuerdan que lo vimos en la otra clase? Explicando al organismo como un sistema negentrópico, donde el calor como desecho es aportado al medio ambiente. Sabemos que somos organismos disipadores de calor. Y obviamente esa disipación de calor está vinculada a la actividad metabólica, o sea que están constantemente relacionadas la temperatura corporal con la actividad metabólica. Entonces lo que tenemos que definir claramente para diferenciar es una cosa es que hablemos de calor como forma de energía que se disipa, en el caso nuestro, de esa inconclusa reacción bioquímica. Y la temperatura, ustedes esto ya lo saben de física, es la forma de estimar ese calor a través de la velocidad de los movimientos de los átomos. Y determina ¿qué cosa? La dirección de la transferencia de calor. Por eso es importante hablar de la temperatura como estimador del calor y el que nos indica el gradiente de disipación. La temperatura corporal dijimos entonces que depende del balance térmico. ¿Qué balance térmico? Como balance hablamos de ingresos y egresos, así como hablamos de balance calórico,
También hablamos de balance térmico, ingresos y egresos. ¿Cuáles ingresos en este balance? Por un lado, el generado por el metabolismo, que termina disipándose, pero se genera, es calor generado internamente. También hay calor que proviene del ambiente, que es parte del calor adquirido. Y justamente el calor generado que se disipa, esa disipación es lo que pasa en la balanza del egreso. O sea que tenemos calor que depende del metabolismo, que es el que genera el organismo, y el resto del calor, que puede ser que esté en la balanza del adquirido o del disipado, la radiación solar, las horas de sol, el viento, la altitud, como vimos recién, la humedad, o sea que son todos factores ambientales que van a terminar impactando en ese balance térmico. O sea que el balance va a estar dado por la producción interna y lo que se le suma, que puede ser por radiación solar, por conducción con otros elementos calóricos, por ejemplo, y lo que se pierde por disipación por distintos mecanismos de intercambio de calor que ahora vamos a ver. Dentro de los generadores de calor ya los vimos cuando vimos gasto energético. ¿Se acuerdan que les mostré esto mismo? Es para que lo vinculen. Cuando hablamos de gasto energético en la balanza, lo que pasa es que ahora lo que llamábamos gasto energético pasa a ser termogénesis, o sea que en este no está en el lado del gasto, sino en el lado de la entrada, de lo que se genera. Está del otro lado, o sea que el gasto energético asociado a la actividad física es termogénesis asociado al ejercicio, el de la dieta es termogénesis asociado a los alimentos, el gasto energético del metabolismo basal es la termogénesis obligatoria y después tenemos la facultativa. La producción, entonces, ¿se acuerdan que esto más o menos también lo hablamos? De esa producción interna de calor y ese intercambio con el ambiente dependían de las características del organismo. Para recordarles, ¿sí? Al ser organismos endotermos, ¿se acuerdan? Todo el calor que se disipa es generado, como dijimos, por la tasa metabólica basal. Y la relación de la superficie con el volumen establece el índice de pérdida de ese calor. Entonces, nosotros como organismos endotermos, que generamos el calor, que mantiene la temperatura corporal, tenemos impacto en esa temperatura corporal relacionado con en ese índice que es el área sobre el volumen. Y se acuerdan que esto lo habíamos aplicado a la diferencia de ese índice en un adulto y en un neonato. Entonces, justamente la tasa metabólica para mantener la temperatura corporal es mucho mayor en un neonato que en un adulto. Esa era la explicación, el fundamento fisiológico de eso. Y que a su vez en ese neonato, que es lo que se va a relacionar después, no están adecuadamente funcionando los mecanismos de regulación de la temperatura. O sea que pierde mucho calor, disipa mucho calor, genera poco, entonces ese balance térmico no es el adecuado. Ahí entonces sería el ejemplo más práctico de que en el ciclo vital hay impacto justamente en este balance térmico y en la termorregulación. Dentro de las principales formas de egreso de ese calor o mecanismos de intercambio con el ambiente, vimos entonces, las de ingreso eran todas las termogénesis, vinculadas al gasto energético. Principales formas de egreso están vinculadas al ambiente. Si bien no son todas egresos, porque vimos que también vinculadas al ambiente puede haber aumento de la radiación solar o de la reflexión de esa radiación solar que favorezca el ingreso,
Pero el egreso, debido a que generalmente, que es característica de los endotermos, que esa tasa metabólica basal genere un gasto energético que genere calor que se disipa, que es mayor al del ambiente. Entonces, generalmente, en la mayoría de las latitudes del globo terráqueo, la tendencia es que el calor generado por el metabolismo se pierda y se disipe. Obviamente que va a depender de todos esos factores ambientales que impactan no solo la temperatura, sino también la humedad, el viento, o sea, todo eso que llamamos también sensación térmica. Y obviamente que otro impacto sobre esos mecanismos de intercambio es la ropa. Entonces, las 4 formas de intercambio son las que ustedes estudiaron en física. Conducción, que es la transferencia directa entre dos objetos. Radiación, que los objetos no tienen contacto, pero hay transferencia de calor. Evaporación, cuando participa en esa transferencia de calor el paso del líquido a gas. Y convección, cuando se da entre dos sustancias gaseosas, o sea, el aire caliente y el aire frío, o dos sustancias líquidas. También puede ser un gas y un líquido. O sea que esos serían movimientos de calor, intercambios de calor a través de la convección. Ya vamos a ver cómo aplicamos cada uno de ellos en el sistema efector de regulación de la temperatura. Entonces, esta temperatura corporal dijimos que depende de ese balance que tiene que ver con esa transferencia de calor y que como definición de temperatura, ¿se acuerdan que temperatura justamente nos daba una idea de la, entre comillas, intensidad de ese calor y de la dirección de transferencia de ese calor? Si aplicamos esos dos conceptos al cuerpo humano, fíjense que acá que tenemos temperatura ambiental, que dijimos depende justamente del ambiente al que estemos expuestos, y dirección de la radiación. Fíjense que la dirección de la radiación, que tiene que ver con la tasa de metabolismo basal, va generalmente hacia el exterior. Es lo que ocurre siempre, pero el impacto no es a nivel de lo que llamamos temperatura central, que es lo que está acá, marcado con rojo, sino que lo que impacta en ese gradiente, si es mayor o menor, es lo que llamamos temperatura periférica. Y la comunicación entre esa temperatura central y esa temperatura periférica la tenemos a través de la circulación sanguínea. Por eso muchas veces cuando definimos una de las funciones de la sangre, decimos que participa del intercambio térmico, pues justamente, literalmente participa del intercambio térmico. ¿De qué intercambio térmico? Del intercambio térmico entre el interior del cuerpo y la capa externa del cuerpo que está en contacto con el medio externo y que a través de esos mecanismos de transferencia de calor intercambia calor y que de eso depende la temperatura corporal. Entonces, ¿cómo definimos temperatura central y temperatura periférica? Algunos nos hablan como dos subsistemas de temperatura. La temperatura central, que es la de los tejidos profundos, el cerebro, la característica que tiene es que se mantiene constante. Obviamente en estado de salud, bajo condiciones normales, y es independiente de las condiciones ambientales. Por eso, a ver, volvamos, es esta, la que está acá, vinculada directamente a la tasa metabólica. Entonces, esa temperatura central, a través de la circulación, dijimos que se redistribuye ese gradiente de temperatura hacia la periferia, que es la que tiene y modifica, dependiendo de los requerimientos del organismo, la circulación. Por lo tanto, el intercambio a través de la periferia
puede cambiar. O sea que ahí tenemos lo que conocemos como temperatura periférica. Y esa depende directamente del intercambio de calor. Por lo tanto, las variaciones externas de temperatura y las condiciones ambientales impactan sobre esa temperatura periférica. Y como dijimos, lo que vincula a ambas y que es la que genera cambios y porque está regulada es la circulación sanguínea, es la vinculación entre estos dos subsistemas de transferencia de calor. Entonces, la temperatura central o core, vinculada directamente a la tasa metabólica basal, que es independiente se mantiene, digamos, en un rango, obviamente, se mantiene dentro de estable a pesar de los cambios en el medio externo, de la temperatura externa y de las condiciones del ambiente. Y la temperatura periférica es la que se modifica debido al intercambio de calor con el medio y está vinculada con la temperatura central a través del sistema circulatorio. Esos serían entonces los tres pilares a través de los cuales vamos a hablar. Porque dijimos acá que esta circulación sanguínea es uno de los principales efectores de esa regulación de la temperatura. Entonces, ¿cómo podemos verificar eso? Porque si tenemos una persona expuesta al calor, ¿qué es lo que cambia entre esta persona expuesta al calor y esta persona expuesta al frío? La temperatura central se mantiene alrededor de 37 grados. Lo que cambia es la temperatura periférica. ¿Debido a qué? A que se modifica principalmente la circulación entre el generador de la temperatura core y el intercambio de las estructuras que dan el valor de la temperatura periférica. Y eso sería la base de la termorregulación. Entonces, esa termorregulación es lo que conocemos como capacidad de homeotermo, que no es lo mismo que endotermo. ¿Se acuerdan que hablamos de endotermo? Capacidad de generar calor y de mantener la temperatura corporal es homeotermo, mantener la temperatura corporal en mucho tiempo, que no varíe por unidad de tiempo y relativamente independiente de los cambios externos, quiere decir homeotermo, no son sinónimos tampoco. Por eso acá está representado que esa temperatura central es la que se mantiene, esos 37 grados de la temperatura central, es la que se mantiene ante los cambios de la temperatura, modificando la temperatura periférica. Entonces, ¿cómo se grafica esto? Que sería acá, si acá tenemos cambio de temperatura, este plató que tenemos acá, nos está marcando el rango de capacidad de regulación de la temperatura corporal, ¿sí? Y ese rango está dado por que se activan, dependiendo si disminuye o se aumenta la temperatura, distintos mecanismos que mantienen la temperatura central. Fíjense que a partir de cierto punto, ya esos mecanismos, si sigue descendiendo la temperatura, no pueden compensar los mecanismos de respuesta y por eso se entra en hipotermia y lo mismo pasa con el aumento. Si los mecanismos ya no pueden compensar el cambio de temperatura, entramos en lo que se llama hipertermia, que es distinto de lo que tenemos graficado acá. Fíjense que acá, si bien también está aumentando la temperatura del ambiente, lo que tenemos acá no es temperatura corporal central, sino consumo energético, valorado como consumo de oxígeno. Y esto ya lo hemos visto. Sí, entonces, esto expresa que no cambia la temperatura corporal central, que lo ven acá, en función del cambio de temperatura ambiental, y este otro expresa cómo cambia, y cambia mucho, el gasto energético cuando cambia la temperatura ambiente. ¿Qué nos está expresando esto? Nos está expresando el gasto energético de los mecanismos regulatorios de la temperatura
que mantienen la temperatura corporal central a pesar de que cambie la temperatura ambiental. O sea, este es el gasto energético de los procesos. ¿Y qué es lo que vimos en el teórico de gasto energético? Que hay un periodo en el que la tasa metabólica se mantiene igual que la tasa metabólica basal, pero llega un punto en que comienza a aumentar, ya sea ante la disminución de temperatura como ante el aumento de temperatura, porque los dos procesos implican gasto energético. Y esto que está acá es lo que se llama zona termoneutral. Pero siempre que vean esto, fíjense que acá no dice temperatura, sino que dice tasa metabólica. Por eso cuando hablamos de zona termoneutral, es el rango de la temperatura ambiental, que es este acá, en el cual la tasa metabólica no se modifica. O sea que el gasto energético para mantener la regulación de la temperatura no impacta en la tasa metabólica. En cambio, a partir de ciertas temperaturas, el gasto energético aumenta mucho, tanto para mecanismos que tienen que ver con la regulación por la disminución como por el aumento de la temperatura. Entonces, esa regulación de la temperatura, nuevamente podemos aplicar la visión clásica, volvemos a la tablita que vamos constantemente agregándole mecanismos. Entonces, este mecanismo, ¿se acuerdan de la clase pasada? Vimos el de regulación de la glucemia. Acá estamos con el regulación de la temperatura corporal. Nuevamente, la variable regulada o controlada es la temperatura central, que se mantiene en un rango estrecho. Acá está ese rango de normalidad, que tiene un mecanismo en esa visión clásica, donde vamos a encontrar un sensor, un centro de control, vías aferentes, efectores, y que aparecen variables de respuestas que son las que se modifican con mayor intensidad, que tiene ese rango adaptativo, y en este caso hay tanto perturbaciones del medio externo, como sería la temperatura ambiental, como del medio interno, que impactan sobre la variable regulada. Entonces, termorreceptores. Como primer inicio sabemos entonces que el calor, el aumento de la temperatura, la disminución de la temperatura ambiental, son o el frío, ante esta disminución de la temperatura, es sensado por termorreceptores. Aplicamos el concepto que vimos, hay termorreceptores periféricos y termorreceptores centrales. Los periféricos están en la piel, son los cutáneos, y profundos, que no quiere decir central, quiere decir profundo porque están en las vísceras y en los músculos. Y ustedes dirán, pero estamos hablando de cuestiones, de funciones vitales, ¿por qué el cutáneo? Por eso yo les decía, ¿qué hace un sensor cutáneo? Que generalmente lo relacionamos con la esterocepción, no quiere decir que solo participe de la señalización de las señales externas a través del sistema somático, también participan y se integra esa información a la regulación de un signo vital como es la temperatura. Y también hay termorreceptores centrales, donde están en el hipotálamo. Los sensores de frío, acá fíjense, acá les hice este recorte, porque vamos a hablar de esto acá. Fíjense que tenemos terminaciones nerviosas de dos tipos, la C y AD. Nuevamente, volvemos a, fíjense, aplicar el modelo general. Generalmente estos sensores están vinculados a las terminales de neuronas que son finas, amielínicas o con muy pequeña vaina de mielina, o sea que conducen la información lentamente. Y muchas veces están vinculados, como es este el caso, a acciones reflejas que conocemos como reflejos somáticos, como este, que lo vamos a ver en la unidad 13, que es el reflejo de retirada. Este no es el que regula la temperatura. Este es un acto reflejo somático. Nosotros vamos a ver que a través de este mismo receptor, la información llega ¿a dónde? Al hipotálamo, y allí es donde se integra la información para generar la respuesta termorregulatoria. Pero los receptores son los mismos. Esos receptores, y vamos a entrar un poquito más en detalle,
Dijimos que son generalmente proteínas, canales que están directamente vinculados a la terminal. Fíjense que son mayoría terminales nerviosas libres las que vimos como interoceptores. En esa, o sea, no hay estructuras por encima de, como se ve el corpúsculo de Pacini. En este caso, la mayoría de estos receptores, de estos termorreceptores, están acoplados a un conjunto de canales que se llaman TRPV, que son de calor, los que sensan calor, TRPM, los que sensan frío. ¿De dónde viene la palabra TRP? Obviamente del inglés. Es una subfamilia de canales catiónicos que son transitorios, que se abren transitoriamente ante ciertos estímulos. Entonces tenemos un conjunto que se abren ante el estímulo que es el calor y un conjunto que se abren ante el estímulo que es el frío. Y entonces, por un lado, al hablar de la piel, tenemos la información que va a llegar al hipotálamo y por otro lado la información que se va a construir que nos da idea de la temperatura externa a través de la exterocepción, que están íntimamente vinculadas a la regulación de la temperatura. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de altura, justamente sabemos que a medida que ascendemos, se van a ir activando, fíjense que esta es la temperatura, activando, acá tenemos dos tipos de receptores, fíjense que acá tenemos estos, los TRPM8, que son los de frío, pero fíjense que estos, TRPA, están vinculados a cuando ese estímulo, que es el frío, pasa a ser una señal nociva, o sea que causa dolor. El frío causa dolor. Y eso es una sensación consciente, pero esa sensación consciente, que se integra a otro nivel cortical, es parte de la respuesta también interoceptiva, porque esa señal va a llegar al hipotálamo. Esos receptores, que son canales de sodio y calcio, fíjense, ya sea para frío o para calor, la diferencia es que tienen estructuras, fíjense que son canales que tienen varios dominios de transmembrana vinculados por distintas cadenas de aminoácidos y que hay algunas de esas cadenas de aminoácidos que se modifican, tiene cambios conformacionales ante cambios de la temperatura, y eso es lo que hace que se abran los distintos subtipos de canales del 1 al 4 ante distintos rangos de temperatura. Lo mismo pasa con los TRPM8 y el que sensa temperaturas menores, que está vinculados a vías nociceptivas. ¿Y se acuerdan lo que habíamos dicho en la interocepción, por otro lado, cuando hablamos de vísceras y cuando hablamos de dolor, que están vinculados los dos, y en el caso de las vísceras, esas señales de calor o de frío, de aumento o disminución de la temperatura, son llevadas principalmente por vías aferentes relacionadas a la rama simpática. Pero como dijimos, además de termorreceptores periféricos, que son los cutáneos, los viscerales, están los centrales, o sea que están directamente ubicados estos mismos receptores, porque son estos mismos TRPB, TRPM, que están ubicados en las neuronas específicas que son sensibles a temperatura del área preóptica. O sea que en el área preóptica hipotalámica hay un conjunto de neuronas que modifican su descarga, que acá está expresado como, al aumentar, esta es una que está vinculada a TRPV, que son, fíjense, al aumentar la temperatura, aumenta la frecuencia de descarga. Eso sería la señal, cómo se traduce una señal térmica en una señal eléctrica que genera una integración con otras señales eléctricas que provienen de otras estructuras. O sea que hay termorreceptores centrales que modifican su descarga al aumentar la temperatura, y otros, que hay otro conjunto de neuronas, que la modifican al disminuir la temperatura. Entonces, tenemos estas vías aferentes que llevan información visceral y cutánea, tenemos los mismos
tenemos receptores centrales que integran la señal a ese nivel hipotalámico. ¿Qué tenemos entonces en esa área preóptica? Que llegan, dijimos, desde el nivel cutáneo, acá tenemos la vía que veíamos recién. Esto es lo que nos hace la percepción de la temperatura externa, que es lo que vamos a ver en somatosensorial. Fíjense que entonces son los mismos receptores donde la vía a través del núcleo parabraquial lateral llega al núcleo preóptico hipotalámico. Y fíjense acá que nos está marcando que hay interneuronas que integran la información y que van a generar distintos tipos de respuestas, que tiene principalmente tres efectores. Ya habíamos hablado de la modificación y la regulación de los vasos sanguíneos como vinculación en la temperatura central y periférica, y tenemos también modificaciones que generan calor, no que redistribuyen. Esto redistribuye el calor que es generado a través del tejido adiposo marrón o pardo y del músculo esquelético. Pero eso será motivo ya de desarrollo del próximo teórico, para no tener ya tanta intensidad, porque además nos vamos a ir comparando a la integración en el área preóptica con las otras integraciones que tenemos de la regulación de la presión arterial y de la respiración. Una cosa importante a tener en cuenta acá, para que recuerden, y que siempre vamos a encontrar una explicación fisiológica a algunas expresiones, como por ejemplo, sabemos que en el ciclo menstrual aumenta y disminuye la temperatura dependiendo de la parte del ciclo. ¿Y eso cómo lo podemos explicar? Porque estos núcleos preópticos integra señales, sería lo mismo que hablábamos del núcleo de tracto solitario, de la ínsula, integra distintos tipos de señales. Una de esas señales que recibe son las hormonas sexuales. Entonces, lo que hacen esas hormonas sexuales, la progesterona y el estrógeno, es modificar la sensibilidad de estas neuronas al frío o al calor, que son principalmente las neuronas que sensan, las neuronas centrales que sensan. Por lo tanto, ahí estaría modificando lo que conocemos como set point, porque en este caso el área preóptica, además de contener esos termorreceptores centrales, esas mismas neuronas se convierten en el centro de control en ese circuito típico de mecanismo de control y regulación, como centro de control de la temperatura. Por lo tanto, hay un montón de mediadores que modifican la sensibilidad de esas neuronas al frío o al calor, se aumentan o disminuyen su respuesta, por lo tanto están modificando el set point. Eso es lo mismo que pasa con las prostaglandinas, que estimulan, que sabemos que son parte de la expresión de un síntoma como es la fiebre, de un signo como es la fiebre. O sea que ahí tenemos la explicación de que eso que llamamos set point no son más que neuronas que participan de esta regulación y que son modificadas su sensibilidad a traducir la información de frío y de calor por otros mensajeros. Fíjense que hay gran cantidad de mensajeros que tienen impacto sobre ese set point. Bien, entonces, como les dije recién, vamos a dejar por acá. Ya van a ser 1 hora y media y no queremos. Bien. Chicos, ¿alguna duda que quieran? Por ahí, profe, es medio tonto lo que voy a preguntar, pero en la parte del principio mostrabas como ejes desde estructuras superiores, desde la corteza prefrontal y que influyen en todo. Más que ejes, la palabra más adecuada, porque eje pareciera que es como algo que baja. Y en realidad después vamos a ver que se llaman relaciones, serían como redes neuronales que tienen
relaciones de regulación ascendente y de regulación descendente. Porque viste que la mayoría, la flecha va y vuelve. ¿Sí? Sí. Entonces, a veces el eje es como que ya lo tenemos tan muy modelizado en el eje de la flecha que baja, hipotálamo, hipófisis, glándula. Entonces, en realidad lo tenemos que empezar a ver no como un eje, sino como una regulación, ¿sí? Que en ese caso, tanto las estructuras inferiores del sistema nervioso regulan a las superiores, o sea, el núcleo de tracto solitario, tiene información que impacta sobre la corteza y la corteza tiene vías eferentes hacia el núcleo de tracto solitario, por ejemplo, que impactan y modifican su acción. Y eso lo vamos a ver como... ¡ay, se me fue la palabra! Bottom up, bottom down. Pero top down regulation. Top down regulation. Porque es como un circuito, no es como un eje. O sea, no se lo imaginan. Por eso vieron que a veces les pongo los dos dibujos, porque a veces lo que estamos viendo tiene la estructura de un eje, como decir, pues dice corteza, ínsula, hipotálamo, hipófisis, supónganse. Entonces parece un eje, baja. Resulta que no es un eje porque hay neuronas que están, o sea que en realidad son circuitos. Vamos a ver que cuando hablemos de sistema nervioso, vamos a estar hablando constantemente de circuitos. Bien, creo que justo esa imagen era como medio un eje, pero sí tiene sentido. Es que por eso a veces les trato de mostrarles distintas imágenes porque como lo visual impacta tanto en la memoria muchas veces, nos queda la idea de eje, como les repetí varias veces, nos queda la idea de ese mapita conceptual, que ahora, bueno, no lo tengo a mano, pero el típico mapita conceptual que parece que el sistema nervioso autónomo fuera solamente periférico, y vieron que el sistema nervioso autónomo en realidad es una división que es parte de las respuestas que hacen a todos estos circuitos neuronales. Pero cuando lo vemos como que solamente baja la información del sistema nervioso autónomo. Claro, mi duda iba por ahí porque este eje del dibujo por lo menos mostraba que de la corteza prefrontal bajaba línea y a veces pasaba por el límbico o por la ínsula y a veces ¿eso depende de algo en específico o es...? Depende de la información que sea. ¿No todo pasaría también por el límbico? La mayoría de la información pasa por el límbico. Es más, del sistema límbico a la corteza hay muchas más neuronas que de la corteza hacia el sistema límbico. Claro, también he escuchado eso de que el límbico prácticamente regula lo que es superior, pero... Pero hay algunas neuronas que bypassean y generan algunas respuestas. Ah, bien. Depende de la información. Depende de la información. Bueno, genial. Y no es algo que ahora por lo menos estemos viendo, ¿no? No, eso ya lo vamos a ver con más detalle. Esto es como para que lo vean en conjunto, para que no piensen que la interocepción es algo totalmente separado de lo que vemos después en la generación de conductas o con el sistema estereoceptivo. Para que vayan vinculándolos. Después vamos a ver, cuando veamos funciones superiores, vamos a terminar de ver esto, y cuando veamos estrés, vamos a terminar de ver eso. Por eso les iba como diciendo, esto lo vamos a terminar de ver en tal momento. Es para que vayan encontrando las vinculaciones. Genial, bueno, tiene sentido. Y también hay otra duda, que es más de concepto, cuando hablabas de la diferencia de endotermo con homeotermo. ¿La homeotermia no dependería en parte de la endotermia? Sí, son vinculados. Lo que pasa es que uno quiere decir, lo que pasa es que en el mundo animal después tenés todas las mezclas. Porque endotermo quiere decir que genera calor, a diferencia del ectotermo, que tiene una tasa basal tan poquita que depende del calor externo para sus procesos metabólicos. ¿Sí? Ese sería el opuesto. Homeotermo quiere decir que tiene la capacidad de regular la temperatura y de mantenerla constante más allá de los cambios ambientales.
A diferencia de poiquilotermo, que quiere decir que con los cambios de temperatura ambiental cambia la temperatura corporal. Pero después tenés los mesotermos, que es una mezcla de los dos. Entonces, por eso, tenés de todo, mezclados todos. Por eso la diferencia, no son sinónimos. Uno quiere decir que genera temperatura corporal, pero en la mayoría de los casos, como en el hombre, el que genera la temperatura corporal tiene una tasa metabólica lo suficientemente grande que permite mantener la temperatura a pesar de los cambios ambientales a través de mecanismos de regulación, que es lo que quiere decir homeotermo. ¿Se entiende? Están vinculados, pero no son sinónimos. Pero estarían más vinculados por la función que por término y por lo que hace referencia en sí, ¿no? Como que eso sería. Y no, el término quiere decir dos cosas distintas. Claro. Vos vas a la etimología de la palabra y quieren decir cosas distintas. No, o sea, ya la palabra te está diciendo dos cosas distintas. Porque puede haber endotermos que sean poiquilotermos en alguna época del año. En el reino animal, como te digo, hay de todo. Nosotros somos los más sencillitos, te les puedo decir, pero no son sinónimos. Eso era la diferencia entre generar calor corporal y poder regular el calor corporal. Esa sería la diferencia. Claro, buenísimo. Bueno, gracias. Eso era mi duda. ¿Profe? Por eso ahí también, discúlpame, ahí, por eso también es importante ahí cuando ustedes plantean el discurso, su explicación o su exposición, cómo seleccionan los términos de acuerdo a lo que quieren, al proceso al que se quieren referir. Y ahí cuando empieza a haber una disonancia en los términos que utilizan, es cuando nosotros empezamos a indagar a ver qué entienden o a qué hace referencia ese término que usan. ¿Sí? Se está refiriendo a procesos distintos. Es como, les hice bien la diferencia entre aclimatación y adaptación, que a veces los usamos intercambiados, pero hay diferencias en los procesos. Una cosa es generar respuestas compensatorias porque me bajé del avión y estoy a 2000 metros de altura, y otra cosa es que hace 500 generaciones que vivo en la altura. ¿Profe? ¿Sí? ¿Puedo hacer una consulta del caso? Sí. Nos habían dado una guía, ¿no?, para el análisis del caso, y nosotros lo que no sabíamos con mi grupo es si solamente nos van a dar eso, o sea, si con eso nos alcanza para analizarlo, o si teníamos que hacer en función de hipótesis, cómo analizarlo al caso. Eso todo depende de cómo vayan arreglando, pero fíjense que cada parte, si ustedes indagan profundamente, teóricamente en su cabeza ya tienen que hacer la hipótesis. No se les pedimos que la escriban, ¿se entiende? O sea, fíjense que ustedes no les pedimos la entrega de un escrito, es una presentación oral. Entonces, la presentación oral nos va a ir diciendo cómo fueron ustedes abordando el caso. Lo normal, y que ustedes seguramente ya han visto en taller A, en taller B, lo normal es constantemente, o sea, bueno, es lo que me digo. Son necesarias las hipótesis, sí. Claro, porque si uno no se plantea un interrogante, decir esto puede pasar por esto, ¿cómo seguimos observando a un paciente? Si en realidad, ¿qué buscamos en el paciente si no nos planteamos hipótesis, si no nos preguntamos y a su vez en la cabeza automáticamente generamos 3 o 4 respuestas? O sea, la persona me dice que se encuentra cansada. Fíjense, la mitad más uno de las consultas es decir, estoy cansado. Y entonces ustedes van a seguir preguntando en función de qué, de todas las preguntas que ustedes en su cabeza, que serían las hipótesis, ¿sí?, las preguntas que llevan a hipótesis, ¿por qué estará cansado? Y lo observo muy flaco, le voy a preguntar si come bien, le voy a preguntar qué come. Entonces le voy a pedir un estudio sanguíneo, porque el transporte de oxígeno, si la anemia puede ser, se entiende, es todo lo que ustedes tienen que ir haciendo automáticamente. ¿Sí? Entonces ustedes lo van a poder reflejar en el discurso, o sea, en cómo presenten el caso. Todo va a depender cómo presenten el caso. Asumimos
que asumimos que el avance es porque se van planteando hipótesis, porque cada vez que averiguan un término o encuentran una correlación, les ayuda a ir avanzando en el caso. Si no, en realidad, de eso va a depender que la presentación sea buena o sea mala. Claro. Sí, sí, no sabíamos si teníamos que hacer tipo como en taller, que hacíamos tipo las hipótesis y tipo yo no me acuerdo, no sé cómo están trabajando ahora en el taller. Yo cuando estuve en el taller se hacían hipótesis, pero la hipótesis tiene que ser la respuesta a una pregunta. Claro. ¿Entiendes? Sí, es lo que sé, la pregunta fisiopatológica, el constructo de la hipótesis y después los objetivos de aprendizaje. Tal cual, siguen trabajando igual. Entonces... Sí, también las hipótesis se hacían en base a un problema. Claro. Es que problema o pregunta. Lo que pasa es que el error que se puede cometer muchas veces es que se hace una pregunta que es tan grande y tan amplia que le podés dar por cualquier lado la pregunta. O sea, en realidad, la pregunta tiene que ser chiquita, concreta, para que la hipótesis sea chiquita, concreta, para que vos con un dato la puedas refutar o aceptar. Bien. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, con un dato, que el dato ¿qué te lo va a dar? O la respuesta del interrogatorio, o te lo va a dar el examen físico, o te lo va a dar el examen complementario. Ese es el dato que te va a ayudar a refutar o aceptar tu hipótesis cuando estás analizando el caso. Claro. Profe, y para seguir avanzando con el tema del caso, una vez que uno va haciendo, o sea, identifica un problema, genera hipótesis y como que le va dando respuestas a esas hipótesis, ¿nosotros podemos hacer esa presentación en el PowerPoint? Obvio, ¿sí? Bien. Y eso es lo que tienen que presentar en el PowerPoint. Bien. Ustedes imagínense que ustedes son los que llevan adelante ese caso. Pónganse en el rol del médico que se entrevistó con ese paciente, que le hizo el examen físico. Pónganse en ese lugar para presentar el caso. Bien. Gracias, profe. Sí, bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? El lunes, en todo caso, igual que hacemos un ratito de la cuestión de backup y demás. Si tienen más dudas o se les presenta algo concreto, bueno, lo seguimos trabajando, porque ahí a veces les cuesta, lo que pasa es que entrar en viene bien, claro, y viene bien que lo vayan haciendo, porque si no lo van viendo y lo ven en la última semana, no van a tener tiempo de preguntar nada, no van a llegar. En cambio, así, todas las semanas pueden ir preguntando algo y pueden ir redireccionando, volviendo a hacer, volviendo a plantear. Y yo creo que un poco la clave está en eso, en hacer hipótesis bien concretas, bien relacionadas muy estrechamente con la respuesta que ustedes le van a dar a esa hipótesis. O sea, de encontrar la respuesta en los elementos del caso. Y ahí se les va a facilitar bastante el análisis. Pero bueno, después si quieren traer preguntas concretas, el lunes las podemos ir viendo. Bien. Bueno, chicos. Vamos. Cualquier cosa, el lunes nos encontramos a las 8. Bueno, buen fin de semana. Gracias, profe. Bueno, buen fin de semana. Chao, gracias.